El día de hoy hablaremos del poder de la desviación positiva. Para esto vamos a viajar hasta Vietnam para conocer la experiencia de Jerry Sterling, un bienhechor que fue invitado por Save the Children a poder enfrentar un problema, a poder solucionar el tema de la desnutrición infantil en Vietnam. Imagínense que era 63% de los niños que estaban desnutridos, y a esto habría que añadir un desafío más, que es que cuando Sterling llega, en la embajada le dicen: lamentablemente te vamos a revocar la visa en 6 meses si es que no das resultados con un impacto claro. Imagínense transformar y enfrentar un desafío tan grande y tan complejo y tener que tener resultados en tan solo 6 meses. ¿Qué hizo Jerry Sterling para esto? En primer lugar, su método de la desviación positiva justamente consiste en ver las excepciones. Lo primero que hizo fue empoderar a las personas. Invitó a todos los voluntarios, a personas, mujeres de los sindicatos de Rosales para que lo ayuden. Primero a ver una línea de base. ¿Qué está pasando por aquí? Testearon, fueron, encuestaron a las personas, preguntaban a las personas y también observaron a los casos de buena práctica. ¿Qué descubrieron? Que a pesar de la extrema pobreza, existían familias que eran muy pobres, pero que tenían hijos bien nutridos. Sorprendente. Había niños bien nutridos a pesar de ser pobres. Una vez que detectaron estos casos excepcionales mediante un censo rápido de peso y talla, fueron a las casas de ellos a observar qué encontraron en estos casos de excepción o casos de desviación positiva, desviación de la norma, del estándar. Encontraron 3 cosas interesantes: hábitos de higiene y hábitos de alimentación distintos. Hábitos de higiene uno diría, todos respondieron generalmente, los desnutridos y no desnutridos dijeron que lavaban las manos antes de comer, era una práctica más o menos común. Sin embargo, una vez que se observó realmente, estas personas lavaban las manos a sus hijos más veces de lo normal. Por ejemplo, estaban comiendo, almorzando, y entraba un perrito de la calle perdido dentro de la casa, del cuarto de las personas. El niño lo acariciaba y la mamá inmediatamente, como un hábito, le lavaba las manos. El niño agarraba sus zapatos que estaban con barro, le lavaba las manos. Las madres no eran conscientes que lavaban las manos a sus hijos más veces de lo normal. Mucho lavado de manos, lo cual garantizaba que obviamente no se infecten y no les dé diarrea y por lo tanto mayor desnutrición crónica. En ese sentido, encontraron también otra práctica de alimentación. Todos les daban de comer arroz a sus hijos, pero los casos de desviación positiva hacían algo especial. Las madres iban a los arrozales y recogían camaroncitos pequeñitos del tamaño de la punta del dedo y cangrejitos. Camarones y cangrejos que son fuente de proteínas. Y vitaminas y minerales, curiosamente, les daban de comer también este arroz con una mezcla que era las hojas del camote. El camote allá en Vietnam no se come, la hoja del camote no se come, se ve como una comida de pobres, y ellas les daban de comer eso. De manera intuitiva, las madres habían empezado a generar un menjunje que era altamente nutritivo en proteínas y minerales, y no había que traer algo externo, crear unas pastillas, suplementos especiales, no. Ellos habían descubierto la solución. Muy bien, tenían entonces la práctica, habían identificado el qué hacían, y otro detalle más. Vamos al cómo lo hacían. Porque efectivamente las madres típicas, el promedio de madre le daba de comer 2 veces al día. Cuando los niños se levantaban y los papás también iban a la arrozal a trabajar, a la chacra, una buena porción de arroz y otra porción de arroz cuando regresaban de la chacra, todos juntos en la familia cenaba. Sin embargo, las madres de desviación positiva, ¿qué hacían? Ellas encargaban a un pariente cercano, a un hermano, al abuelo, a que le den de comer varias veces durante el día, lo cual garantizaba que el niño estaba nutrido y tenía energía durante el día. Entonces encontraron ese caso, encontraron la desviación positiva, encontraron la solución en las mismas personas. ¿Y qué hicieron con esto? Empezaron a compartirlo, empezaron a probar algo, que es que las mismas personas enseñaban a sus pares. Nada más potente que un par enseña a otro par. Las madres hacían como clubes de familia donde la condición para hacer este club de cocina era que trajeran siempre medio kilo o un medio kilo de camaroncitos, y la gente se habituó a ir a los arrozales a traer camarones y cangrejitos para sus comidas, para la comida de entrenamiento y también para la comida ya en su propia casa. Poco a poco se fue expandiendo, y imagínense que realmente Sterling, antes de los 6 meses, logró reducir la desnutrición crónica con la medición, obviamente con la medición de peso y talla, que podía rápidamente decirles cómo podían, si estaban mejorando o no, y a los 6 meses logró hacerlo. De esta manera Sterling logró mejorar en esta aldea, esta villa, y continuó su trabajo en muchas villas más, a tal punto que el programa llegó a 2,2 millones de niños vietnamitas. Y lo más hermoso de todo esto es que una evaluación de impacto que se hizo después, años después de 96, que ya se quedó 6 años en Vietnam cuando ya se fue, una evaluación mostró que los niños que nacían después
también tenían esta buena práctica, que las madres habían contagiado, era sostenible y cocinaban de manera nutritiva, de manera natural. Y era parte de la sabiduría local, habían logrado transformar la cultura de la localidad. ¿Qué nos dice esta historia? ¿Qué te dice a ti como gestor de cambios? ¿Qué te dice a ti como profesional? En primer lugar, que tenemos que siempre ser desviados positivos. Tenemos que buscar ser aquella punta de lanza que trae la mejor práctica para poder mejorar las cosas. Tú tienes que ser un desviado positivo. Y la segunda indicación que te invito es a que también busques a los desviados positivos. En tu profesión ya hay gente que está haciendo las cosas distintas con lo que tiene, con lo que está haciendo. Una aclaración que es importante hacer es que el método o el enfoque de la desviación positiva, porque no es un método, es un enfoque, este enfoque es bueno entender que no sirve para todo. Por ejemplo, si la solución ya está dada, como es la vacuna de la viruela, tienes que vacunarte, efectivamente, no hay que buscar más, no hay que crearla con la gente. Esto se aplica sobre todo a problemas que son más complejos, que tienen mucha complejidad social, muchísimas variables, que es difícil poder tener una solución como una vacuna. Entonces, cuando tienes un problema complejo, tienes que trabajar con y para las personas, se invita a que este método, este enfoque sea utilizado. Entonces, espero que les haya servido esta pastilla de gestión. Todos podemos hacer cambios. El caso de Jerry Sterling, que falleció en el año 2008, nos da mucha esperanza de que sí se pueden hacer cambios. Tenemos que sumarnos a este tipo de iniciativas que pueden ayudar a mejorar la sociedad. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.